Iniciamos un noticiero de la comunidad con una toma de la avenida Amazonas y Naciones Unidas. Quito luce un cielo despejado en esta mañana. Actualmente la temperatura es de 9 grados centígrados. Se espera una máxima de 21 grados y una mínima de 7. Recuerde que estos días la región interandina registra altos índices de rayos UV. Evite exponerse directamente al sol y si debe hacerlo, use protector solar, gorras y gafas. Los horarios de mayor riesgo son de 9 de la mañana a 15 horas. Con estos consejos le damos la bienvenida, amigo, a nuestra segunda emisión de la comunidad, de su noticiero de la comunidad 24 horas. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Vamos a revisar algunos titulares. Se reabre el caso Karina del Pozo con pruebas nuevas. La organización internacional Innocence Project, dedicada a la ayuda legal a personas inocentes que han sido sentenciadas injustamente alrededor del mundo, asume en Ecuador la defensa del joven David Piña, sentenciado a 25 años de cárcel por el asesinato de Karina del Pozo. Gigi, amigos televidentes, también les contamos, hasta escalando los árboles intentaban huir de la policía varios consumidores de droga en un impresionante operativo militar por las llamadas zonas rojas en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, implementado tras las últimas muertes violentas registradas en la ciudad. Bueno, y le contamos también que los moradores del Edén, Edén del Valle, en el sur de la ciudad, están alarmados por los constantes accidentes de tránsito que se registran en la zona. El último se llevó la parada de buses del sector y pues hacen nuevamente el llamado a las autoridades para que intervengan en la zona y eviten que se sigan dando accidentes terribles como este. Nuestra compañera Fernanda Ceballos está en el lugar con los vecinos para darnos detalles y un adelanto de lo que nos tiene hoy. ¿Qué tal, compañeros y amigos televidentes? Buenos días. En los últimos 6 meses se han registrado 3 accidentes de tránsito en esta zona. La razón, el exceso de velocidad. El último que se suscitó esta semana se llevó una parada de bus. Más adelante le contamos detalles sobre los pedidos que hacen los moradores de este sector a las autoridades. Gracias, Fernanda. Más adelante estaremos contigo para conocer los detalles, sobre todo el pedido de los vecinos de este sector. Le contamos, para empezar con el detalle de la información, que 10 detenidos en 11 allanamientos es el saldo de un operativo realizado al sur de Quito, en los barrios Marta Bucaram, La Mena, San Juan, Chilibulo y El Pintado. Una banda que se dedicaba al robo de vehículos y autopartes. Entre las evidencias se encontró municiones de uso militar y cerebros de vehículos. 11 allanamientos fueron parte del operativo que se realizó la madrugada de este jueves para desarticular una banda de robacarros. La misma se dedicaba al robo de vehículos y autopartes en varios sectores de la ciudad. Especialmente en el sector de Chilibulo, tenemos el sector de la Argelia, tenemos el sector de la Maldonado. Son algunos sectores que han estado golpeando frecuentemente, pero más en el sector de la Magdalena. Según indicaron las autoridades, los antisociales identificaban los vehículos bajo pedido para sustraer las autopartes, accesorios y también automóviles. Pablo Ramírez, jefe de la CIDPROVAC, señala a detalle el modus operandi de esta organización delictiva. Luego se los vendían, estos accesorios eran colocados en un lugar específico, en una mecánica que ya la tenían previamente establecida en la ciudad, y de esta manera podían concertar el delito ya establecido como una organización que se dedicaba a este tipo de delitos. Pese a haber detenido a 10 personas, las investigaciones continuarán, pues es necesario que identificar cada una de las actividades que han estado realizando, si es que hay una conexión con bandas de ecuatorianos, si están asociados con personas de nacionalidad colombiana o venezolana. Hay que determinarlo de acuerdo a las investigaciones. Alrededor de 80 policías de la CIDPROVAC, GOE, Humo y Criminalística participaron en la operación en coordinación con la Fiscalía. Angie Torres, 24 horas. Ahora les contamos, hallan los cuerpos de una pareja asesinada a tiros en la vía La Costa. El hombre de unos 50 años estaba maniatado y torturado. A pocos metros estaba el cuerpo de una mujer con varios impactos de bala, quien al parecer había intentado huir. La pareja estaba atada de pies y manos, vendados los ojos y con varios impactos de bala en sus cuerpos, por lo que se presume los ejecutaron aquí, en el sector Huertos y Jardines del kilómetro 22 de la vía La Costa. Una persona, 3 impactos, el varón,
y la señora aproximadamente un impacto de lo que podemos observar hasta el momento. Los cuerpos estaban a un lado de este desolado lugar. La mujer vestía una pijama y presentaba un golpe en la cabeza que, según indican, fue con un objeto contundente, mientras el hombre presentaba cortes y disparos. Agentes de criminalística señalaron, ambos fueron torturados. Un amigo que vive ahí arriba pasó a las 7:15 más o menos y ya estaban los cuerpos ahí. Pero sí, están maniatados y la señora no se la veía porque tenía las manos en el rostro. Sí, es una mujer y un hombre. Hay un video que está siendo analizado por los agentes de la INACET, donde presuntamente se observaría el momento en que los cuerpos fueron abandonados. Los cadáveres fueron trasladados al laboratorio de criminalística. Catalina García, 24 horas. Tras las últimas muertes violentas registradas en Babahoyo, provincia de Los Ríos, se desplegó un amplio operativo militar por las llamadas zonas rojas de la ciudad. Los consumidores de drogas se escondieron hasta en los árboles para evadir la acción de los uniformados. Les revisaron hasta los zapatos y de a poco iba apareciendo la droga, entre marihuana, H y otras sustancias sujetas a fiscalización. De esta manera se realizó un operativo en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, con la presencia de militares en los sectores identificados como peligrosos, teniendo como objetivo reducir la delincuencia, que durante el 2018 ya ha cobrado la vida de 8 personas de manera violenta. Por parte de sicariato, como se indica a través de la Policía Nacional en los reportes que se han dado. En el sector de Los Girasoles, al norte de la ciudad, un solar vacío es el lugar perfecto para refugio y consumo de drogas. Intervenciones como esta permite recuperar espacios donde se ha dedicado exclusivamente para el consumo de sustancias prohibidas. Cerca de ese sector, con mucho ingenio, un hombre se subió a un árbol para no ser detectado por los militares. Sin embargo, no pudo salvarse de la requisa. Este operativo no dejó detenidos ni armas de fuego decomisadas, pero deja una sensación de control que se replicará en otros cantones de la provincia de Los Ríos durante los próximos días. Martín Soto, 24 horas. Y en el cantón La Concordia, 5 quintales de pólvora negra fueron decomisados de un transporte de pasajeros con destino a Esmeraldas. El hecho ocurrió durante un operativo de control de armas y explosivos realizados por el Ejército Nacional. En un transporte de pasajeros que cubría la ruta Santo Domingo-Borbón de Esmeraldas, en un patrullaje de control de armas y explosivos, Inteligencia Militar decomisó 5 quintales de pólvora negra. Estos bultos eran dirigidos a Borbón, el que enviaba era el señor Rubén B., y se tenía previsto de que retire allá el señor José R. Toda esta carga tenía un costo aproximado de $23.200. Se presume que la pólvora es traída desde el Perú y tenía como destinatario final la guerrilla colombiana. La pólvora sirve para recargar los cartuchos que ya fueron consumidos. Coincidencialmente, en los últimos meses ya son 4 decomisos que el ejército ejecuta en la misma empresa de transportes. La Transesmeraldas creo que no está cumpliendo con sus procesos o con sus normas para poder llevar encomiendas. No se puede llevar este tipo de encomiendas. Con esta carga de pólvora, los usuarios del transporte estaban expuestos a un eminente peligro. Pero imagínense esto junto al tanque de combustible de la Transesmeraldas, porque ven la parte baja. Si deflagra todo esto, se hubiera producido un incendio y por ende se producía una explosión en la empresa. Entonces podían haber fallecido todos los que estaban ahí. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas. El ejército ecuatoriano informó que en la Escuela Militar Superior Eloy Alfaro, en Parcayacu, falleció el cadete de primer curso militar, Leiber Gonzalo Pineda Ramón, durante ejercicios de natación. Sus instructores realizaron reanimación cardiopulmonar, pero a pesar de los esfuerzos del personal no hubo respuesta. El ejército expresó su solidaridad con los familiares del joven. 7 de la mañana, 57 minutos. En otros temas, niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de abuso sexual. Por esta razón, 15.000 estudiantes de establecimientos municipales de Quito fueron parte de la primera etapa de la campaña Escúchame, protégeme, haz la diferencia. Una segunda fase de este proyecto se va a realizar con el resto de estudiantes de la capital. En los cuentos existen monstruos y estos desaparecen cuando cierras el libro. Pero en la realidad hay monstruos que están escondidos. Ellos pueden ser personas conocidas y hasta queridas por ti. Esta lección ya es parte de Génesis y Olander.
Ellos en la primera etapa de la campaña Escúchame, protégeme, haz la diferencia, saben cómo actuar y protegerse ante un caso de abuso sexual. Lo que hemos aprendido ha sido a poder defendernos y ayudar a las personas que están en situaciones de abuso, donde son vulnerados sus derechos y su privacidad. Esta campaña nos ha ayudado a nosotros a saber cuidarnos y a saber proteger nuestra dignidad. Esta campaña ha sido una respuesta de las autoridades de educación y quienes administran la ciudad a la realidad que se vive actualmente. En el año 2015, entre enero y julio, se tuvo las estadísticas de la Fiscalía, más o menos 300 denuncias de violaciones, de las cuales 105 fueron sentenciadas. No podemos seguir permitiendo que esto ocurra en establecimientos educativos, en los hogares, en el día a día de nuestros niños. Ahora esta campaña, en la que han participado ya 15.000 alumnos de establecimientos municipales, se amplía a todo el sistema educativo del Distrito Metropolitano de Quito. Es un mensaje que envían los niños a los adultos, sean estos los padres, los profesores, los tíos, etcétera, de que algo les está pasando, ¿no? De que posiblemente en sus espacios familiares, escolares o barriales son producto de abuso sexual sistemático que a ellos no les gusta. Conferencias, charlas, talleres, obras de teatro, cuentos, spots publicitarios son las herramientas con las que están trabajando los especialistas en materia de abuso sexual. Quieren cambiar la dura realidad de las 20 denuncias diarias de violación que son presentadas en la Fiscalía a nivel nacional. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. En otro tema, el municipio de Quito y representantes del Comité de Desarrollo de la Ronda llegaron a varios acuerdos para el mejoramiento de este tradicional barrio. Esto mientras que otros moradores y comerciantes piden a las autoridades que continúen con los operativos de control. Escenas como esta se repiten constantemente en la ronda ubicada en el centro de Quito por la venta excesiva de alcohol. Así lo aseguran representantes de la Asociación de Servicios Turísticos de este tradicional barrio, quienes están de acuerdo con el control de las autoridades que incluye la revisión de la licencia única de actividades económicas LUAE. Tienen que cumplir porque eso no solamente garantiza que se dé un buen servicio al turista, sino por nosotros mismos, por los locales que tenemos que mejorar para ofertar una mejor calidad. Ellos no participaron en la marcha pacífica del pasado jueves en los exteriores del municipio de la capital, donde moradores y directivos del Comité de Desarrollo de la Ronda exigían a las autoridades que se les otorgue la LUAE. Existen normas que son incumplibles. Cuando a nivel patrimonial no se puede crear baños, no solicitan hacer una puerta de emergencia, a nivel cultural no podemos, a nivel de patrimonial no podemos hacer puerta de emergencia. Incluso hay normas que establecen rampas o hasta ascensores. Sin embargo, la dueña de un café-restaurante, Diana Calvachi, asegura que a ella le otorgaron la LUAE sin inconvenientes. Nosotros en la cocina no contamos con un desagüe, no tenemos tampoco 2 baños, sino por el mismo hecho de ser una casa patrimonial, muchas de las normas no se puede cumplir. Entonces lo que sí solicitamos es un informe que la casa es patrimonial y con eso fue nuestro sustento. No obstante, quienes piden este permiso se reunieron con las autoridades municipales y llegaron a varios acuerdos sobre este y otros temas. Normas que tengamos que a lo mejor ajustarlas se le va a hacer, pero también un mensaje absolutamente claro. O sea, nosotros no podemos hacer que la regulación se elimine. De comercio autónomo, nosotros inclusive vamos a colocar un personal permanente. En lo que sí están de acuerdo estas dos organizaciones es que se refuercen las actividades culturales. Que se venga con otro tipo de mentalidad, a ver buenos espectáculos, que se montó un tema artístico, cultural y una gastronomía eficiente. Se ha prometido reactivar los programas culturales del barrio La Ronda, tanto desde el municipio como los que venimos impulsando nosotros. Como parte de los acuerdos culturales, en una edificación patrimonial se creará una Casa del Pasillo. Fernanda Ceballos, 24 horas. Bueno, y seguimos nosotros recorriendo los barrios y conociendo qué es lo que sucede en cada uno de sus sectores. Ahora nos vamos a enlazar con nuestra compañera Fernanda Ceballos, quien está en el barrio El Edén del Valle, en el suroriente de Quito, con sus moradores. Ellos están sumamente preocupados porque los accidentes de tránsito en esta zona son constantes. E incluso ya se llevaron la parada de buses en el sector y están realmente molestos. Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias, compañeros. El primer accidente de tránsito se registró hace al menos 6 meses. Un tráiler se llevó una parte de este puente. Ahora los moradores están realmente preocupados porque el sábado se registró otro incidente en esta zona que se llevó una parada de bus. Para contarnos más detalles estamos con los moradores. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Marco Zapata. ¿Qué pasó el sábado? Le cuento que el día sábado, alrededor de las 5 de la mañana, escuchamos un ruido y salimos a ver y ha sido una camioneta doble cabina que se lleva el poste y se lleva lo que quedaba aquí de la parada. Pero esta no es la primera vez que sucede. No es la primera vez. Hace unos 4 meses también una ambulancia llevando heridos en este mismo lugar se impactó contra el poste, contra la parada y por poco cae al conjunto que existe en el interior de este sector. Esta parada que se llevó esta camioneta es similar a la parada que tenemos aquí al frente y hay que nombrar que cerca de aquí hay instituciones educativas y moradores que las utilizan para trasladarse a otros sectores, por lo que es necesaria. Así es, señorita, en este sector es una parada y aquí cogen todas las personas que van al centro de la ciudad, a los diferentes trabajos, a las escuelas, a todas las instituciones a trabajar y aquí existe mucha gente. Gracias a Dios hasta ahora no ha habido los accidentes a la hora del que existe el... Pero la preocupación también radica porque esta camioneta, si no estaba esta valla colocada en esta zona, se podía ir al conjunto habitacional que hay al otro lado. Así es, ese es el riesgo que estamos corriendo, señores. Nosotros vivimos en ese sector y tenemos ese miedo y por eso estamos aquí solicitando todas estas situaciones. Gracias. Esta no es la primera vez que nosotros salimos desde este punto porque ya se han registrado accidentes antes. Y nosotros estuvimos con las autoridades que hicieron algunos ofrecimientos a los moradores. ¿Se han cumplido estos ofrecimientos? Muy buenos días, Teleamazonas. En realidad no se han cumplido los ofrecimientos del señor Puga. En un accidente anterior había ofrecido bajar un radar a este sector, pero no se ha dado cumplimiento, motivo por el cual nosotros como moradores de acá, de este sector Edén del Valle, estamos pidiendo por medio de ustedes el aumento de esos paneles para evitar así tratar de evitar así los accidentes. Estaríamos también solicitando la reubicación del radar que se encuentra arriba en la loma de Puengasí, para de esa manera que los señores conductores pues tomen más precaución, porque caso contrario aquí ya hubiera una gran cantidad de muertos. Otro pedido es que por favor se nos reubique la parada de buses. Porque, ¿dónde quieren que la coloque? Ya, exactamente donde está el señor. ¿Dónde está el señor? Porque aquí es muy peligroso. Aquí está muy peligroso. Lastimosamente ya tenemos un sinnúmero de accidentes y motivo por el cual, por medio de ustedes, una vez más estamos haciendo la solicitud. Gracias. Hacemos un llamado a las autoridades para que atiendan el pedido de los moradores, pero también a los conductores para que conduzcan con precaución para evitar que se repitan estos incidentes. Esta es la información que yo tengo. Volvemos con ustedes de estudios. Buenos días. Buenos días a María Fernanda por la información. Y recordemos que hemos salido de ese mismo lugar unas 4 veces en vivo pidiéndoles a las autoridades que por favor hagan algo. Y ya se llevaron la parada, gracias a Dios parece que el accidente fue de noche y no había gente esperando bus, porque si no hubiésemos lamentado un accidente fatal realmente. Amigos, se reabre el caso de Karina del Pozo con las pruebas nuevas. La organización internacional Innocent Project, dedicada a la ayuda legal de personas inocentes que han sido sentenciadas injustamente alrededor del mundo, asume en Ecuador la defensa del joven David Piña, sentenciado a 25 años por el asesinato de Karina del Pozo. El representante de la organización en el Ecuador, Paulo Caña, presentó en el Complejo Judicial Norte de Quito un recurso de revisión donde se señala las fallas en el proceso judicial. Cinco años han pasado desde que David Piña fuera condenado a 25 años de cárcel por presuntamente haber participado en el asesinato de Karina del Pozo, en una de las sentencias más rápidas dentro del sistema judicial. Sin embargo, a estas alturas sale a la luz una nueva evidencia que no fue considerada por las autoridades para dictar sentencia. Tenemos un sinnúmero de pruebas, alrededor de 10 pruebas. Le he nombrado nada más las más importantes. Otra es sobre perfiles genéticos, donde se determina que en efecto en la escena del crimen
hay una mujer, perfiles genéticos femeninos, y obviamente eso excluye a David Piña como posible autor del ilícito. Por esta razón, Paul Ocaña, abogado de David Piña, presentó la mañana de este miércoles en el Complejo Judicial Norte un recurso de revisión donde señala que hay fallas en el proceso. Aportar estas pruebas para determinar la no participación, en lo cual obviamente va a haber tres posibilidades. La una, que no sea aceptada las pruebas nuevas; la segunda, que pueda disminuir la pena; y la tercera, que es la que nosotros estamos argumentando, es la inocencia de David Piña. Paul Ocaña, además de ser el abogado de David, está a la cabeza del proyecto Inocente Ecuador, que acogió el caso de Piña por considerar que tenía irregularidades en el proceso. Innocent Project es una organización internacional nacida en Nueva York que trabaja por los derechos de los presos injustamente sancionados. Como parte del proceso que realiza el proyecto Inocente Ecuador, la defensa de Piña asegura que con este recurso buscan... David Piña ha sido muy claro que lo que él busca no es una reparación económica referente a ello. Lo que él busca es una reparación en el sentido de que si es aceptado el recurso de revisión donde se demuestra su inocencia, exista disculpas públicas. Ocaña indicó además que llamará a testificar al perito que hizo las devaluaciones del expediente y revelará una prueba que eximiría de toda culpa a David, quien se encuentra preso en la cárcel de La Tacunga, donde fue brutalmente violado. Soy inocente y lo diré el tiempo que sea necesario hasta demostrar mi inocencia. Mientras tanto, su familia continúa a la espera de que se haga justicia en este caso, pues de estos 5 años han sido extenuantes, dicen. A mí se me ha destrozado el alma, no solamente a mí, sino a toda la familia. No puedo decir nada más. Según asegura la defensa de Piña, este proceso estaría lleno de inconsistencias, pues señala que por la falta de objetividad del fiscal se declaró la culpabilidad de todos los involucrados sin presentar elementos de descargo. Además, no se realizó una comparación de tierra en los zapatos de los implicados, pues no hay un laboratorio en el país que realice este tipo de exámenes. Además, en el rastreo satelital del auto en el que se trasladaban los involucrados, no se sigue una ruta, sino únicamente cuando se enciende y cuando se apaga el vehículo, pero necesariamente debe ser contrastado con el rastreo satelital o puntos de ubicación que reportan los teléfonos móviles a través de llamadas, mensajes de texto y chats. Angie Torres, 24 horas. En este mismo informativo, hace poco más de un año, hicimos una serie de reportajes de investigación sobre el caso de David Piña, condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Karina del Pozo en 2013. Evidenciamos, de la mano de expertos penalistas y peritos que participaron en el juicio, varias inconsistencias dentro del proceso. Pruebas que nunca se tomaron en cuenta, testimonios contradictorios, la inexistencia de evidencia física que vinculara a David Piña con el lugar de los hechos. El fiscal del caso, Vicente Reynoso, quien acusó a David Piña como el autor material e intelectual del crimen, estuvo aquí en entrevista y no pudo responder ni una sola de nuestras preguntas. Pese a ello, recibimos una sanción por parte de la Supercom debido a una demanda interpuesta por el exfiscal Galo Chiriboga para que no sigamos investigando el caso. Hoy, como vimos, la organización internacional Innocent Project llega por primera vez al Ecuador para trabajar en la sentencia de David Piña. Su representante en el país, el doctor Paul Ocaña, está con nosotros. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, para empezar, yo quisiera que nos explique qué es Proyecto Inocente o Innocent Project. Innocent Project es un organismo internacional sin fines de lucro, sin tienda política, que se dedica a recuperar la libertad de personas inocentes que han sido sentenciadas erróneamente. ¿Por qué escoge Innocent Project el caso de David Piña, sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de la joven Karina del Pozo? Debo indicar primero que Red Inocente es la misma que refiere a Innocent Project, que está en Latinoamérica, faltando en Ecuador. Es por ello que al entrar al Ecuador y determinar que existen falencias en la sentencia condenatoria en contra de David Piña, decide hacer un análisis, un estudio con peritos y abogados penalistas para revisar la sentencia y aportar esta nueva prueba. Con ello, ¿qué es lo que se intenta? A través de un recurso de revisión, que es un recurso extraordinario que nos permite en nuestra normativa presentar este recurso de revisión para
aportar nuevas pruebas con el fin de deslindar a David Piña sobre una responsabilidad penal. ¿Cuáles son esas nuevas pruebas que ustedes habrían encontrado dentro de este caso? Nosotros estamos proponiendo 13 pruebas. Dentro de ellas las más importantes son testimoniales sobre metaperitajes, es decir, sobre auditorías de los peritajes que se realizaron dentro del proyecto. Además, existe 3 importantes. Una, el perfil genético. ¿Por qué indico ello? Porque una vez analizado y estudiado el informe que se presentó dentro del proceso, se determina que existen falencias en estos informes. ¿Por qué? Porque estos indicaban que habían perfiles genéticos únicamente masculinos, cuando es falso, porque hay perfil genético femenino, tanto en la sábana encontrada en la casa del señor Sevilla en el momento del allanamiento, así como también en los zapatos del señor Sevilla. ¿Qué apunta a ello? Que con seguridad la tercera persona que se encontraba en la escena del crimen no era David Piña, era una mujer. A ver, esto es nuevo. Como usted dice, en el caso nunca se advirtió con el perfil genético que existía rasgos de una mujer, que una mujer que no sea Karina del Pozo. Pero ¿se encontró dentro de la escena del crimen también este perfil genético? Por supuesto. ¿Dónde? Por supuesto que sí. Está en rastros de Karina del Pozo, en las evidencias que constan y que hoy está en cadena de custodia en criminalística. Es por ello que lo que tiende este recurso de revisión es pedir a los jueces de Corte Nacional nombren un perito para que a él le entreguen las evidencias de cadena de custodia y se haga este metaperitaje con la auditoría de los informes presentados, y va a revelar que en efecto existe un perfil genético femenino, y esos además deben ser contrastados con los zapatos del señor Sevilla, con la sábana encontrada del señor Sevilla. Ese perfil genético, para aclarar, no pertenece ni a Karina del Pozo ni a la otra joven que estaba involucrada en el caso, que era amiga de Karina del Pozo y que también estuvo presa por algunos meses. Exactamente, no pertenece a ninguna de las dos. Ya. Okay. Otra prueba que es importante dentro de esto es la comparación de tierra sobre la tierra que consta en los zapatos del señor Sevilla, de David Piña, y las muestras madres, es decir, del terreno de Llano Chico. Esta prueba no se la hizo acá, pese a que era un juicio atroz en el cual habían asesinado a Karina del Pozo. ¿Y por qué no lo hicieron? Por falta de un laboratorio acá en nuestro país. Pero debieron enviar esto al Instituto de Criminalística de Colombia en Bogotá, donde puedan hacer esa comparación, y con exactitud van a determinar si los zapatos de David Piña tiene la tierra o contiene la tierra del terreno de Llano Chico. Y si no la contiene, que es una certeza eso que nosotros tenemos, con seguridad sacamos a David Piña de la escena del crimen. Esas son las pruebas nuevas que se van a presentar. Adicional, también nosotros estamos pidiendo que se haga una pericia informática referente a la explotación del teléfono de celular de David Piña. ¿Por qué? Porque de los implicados en el proceso se hizo la explotación y extracción de información a todos, excepto a David Piña. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero con ello nosotros vamos a determinar la ruta técnica comparada con el satélite del rastreo del carro. Vamos a determinar la ruta técnica y exacta que siguieron los muchachos. Y allí se va a poder determinar que David Piña entre las 2 de la mañana del 20 de febrero del 2013 fue dejado en su domicilio antes de ir a Llano Chico. ¿Por qué se determinaría eso? Porque en esta se determina la ruta técnica que siguieron a través de los celulares comparados con el rastreo satelital. Es decir, las llamadas también, cuando son identificadas, se puede decir desde dónde, desde qué lugar específico salió esa llamada telefónica. Por supuesto, y no solo las llamadas, mensajes de texto o chats. Todos esos botan una señal al satélite de ubicación y con ello se va a determinar que el teléfono de David Piña, que tuvo mensajes de texto e incluso una llamada, estuvo o fue dicha llamada cuando él ya estuvo en su casa. Mientras se cometía el crimen. Mientras se cometía el crimen. Exactamente. Ya. Ahora, según este análisis que hace la organización internacional Innocent Project al juicio de Karina del Pozo, y en donde se sentencia al joven David Piña a 25 años de cárcel, ¿cuáles son los argumentos que ustedes encontraron que habrían fundamentado la pena para David, la sentencia a David? La sentencia de David Piña lamentablemente consta con una prueba única, lo cual es contradictorio a nuestra normativa. ¿Por qué? Porque la ley determina que deben ser varias pruebas unívocas y una relacionada con la otra. Entonces, cuando tenemos una sentencia con una prueba única, que valga decirlo, fue el testimonio del señor Salazar, que valga decirlo, tiene contradicciones,
con el testimonio rendido en tribunal penal, el testimonio urgente rendido con el fiscal y en la reconstrucción de los hechos. Todas estas tienen inconsistencias. Entonces, otra pericia que nosotros estamos pidiendo es que se haga un informe, un metaperitaje, una auditoría de estos informes sobre la veracidad y credibilidad sobre esta prueba, que es la que sentenció a David Piña. Un testimonio. Y un testimonio hecho por un otro involucrado en el caso que también estaba siendo investigado como autor del hecho. Valga resaltar eso. Testimonio sobre un coprocesado que por instinto propio del ser humano trata de desplazar esta responsabilidad a las otras personas involucradas con el fin de no ser sentenciado él. Ahora usted, como representante de Innocent Project en el Ecuador, asume la defensa de David Piña. ¿Esto qué significa? No van a tener, lo hacen sin costos, es una organización sin fines de lucro, no le van a cobrar a David Piña por la asistencia. Como indiqué, este organismo es sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir ello? Que la defensa la asumimos de forma gratuita para presentar el recurso de revisión, fundamentarlo y presentar esta prueba nueva que nos conllevará con seguridad a una certeza de la ratificatoria de inocencia de David Piña. Vuelvo a recalcar, esto es sin fines de lucro, no va a tener ningún costo para el señor David Piña. Ahora, es la primera vez que Innocent Project está aquí en el país, en Ecuador, porque sé que está en casi todo el mundo. Sí, es la primera vez y ha salido Innocent Project a través del proyecto Inocente Ecuador y asumimos este caso como batuta de lo que queremos continuar en futuro hacia el rescate de todas las personas que han sido sentenciadas erróneamente. Mucho trabajo le queda entonces en este país a la organización. Sí. Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta mañana y vamos a seguir pendientes de lo que suceda en este caso, que incluso marcó un hito, ¿no?, en la historia jurídica del país, porque en base a este caso se tipificó al femicidio en nuestro Código Penal. Así es, así es. Este caso fue el que conllevó a tipificar el femicidio y por ello era necesario para las personas que estaban atrás de este proyecto, de esta tipificación, que sean sentenciados todos, aún sin que se tenga la prueba necesaria para condenar a ellos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el doctor Paulo Caña, representante de la organización internacional Innocent Project en Ecuador. 8 de la mañana, 39 minutos. Amigos, ¿saben ustedes que 60 millones de personas a nivel mundial padecen glaucoma? Esta enfermedad puede causar la pérdida total de la visión y el uso de colirios automedicados es una de las causas. Bueno, esta es la Semana Mundial del Glaucoma y en Ecuador instituciones públicas y también privadas se unieron para dar a conocer esta enfermedad que en la mayoría de los casos no presenta síntomas. Para contarnos más sobre este tema nos acompaña Estefi Paz, que desde hoy estará con nosotros en nuestro segmento de salud Vive Bien. Estefi, ¿cómo estás? 5 meses de embarazo. Bienvenidos a los dos a este noticiero. ¿Cómo estás? Hola Gigi, Helen, amigos. Muy buenos días para nosotros. Es un placer, un honor estar aquí con ustedes y desde hoy cada jueves. Y sí, precisamente, si usted está perdiendo la visión periférica, es decir, desde los lados hacia el frente, podría tener glaucoma. Al ser una enfermedad silenciosa, el 90% de personas que la padecen no lo saben y solo se dan cuenta cuando ya han perdido al menos el 40% del campo visual. En el siguiente reportaje le contamos más. Yo me puse a llorar de la desesperación de no ver. Eso fue mi primera impresión. Y entonces, y ahí acudí a un médico, ahí me dijeron que era el glaucoma. Jorge tiene 62 años y desde hace 3 le diagnosticaron glaucoma. Así como le ocurrió a él, la mayor parte de pacientes que padecen esta enfermedad no saben que la tienen hasta que pierden gran parte del campo visual. Al principio se me hacía la vista, los semáforos los veía como un triángulo hueco al centro, nada más no había. El glaucoma en la mayoría de los casos es una enfermedad silenciosa que no da síntomas ni dolor, pero que si no es detectada a tiempo puede ocasionar incluso ceguera.
y es irreversible, significa que no podemos devolver lo que usted ya perdió. ¿Pero qué es el glaucoma? Según la Academia Americana de Oftalmología, el glaucoma es una enfermedad degenerativa que daña el nervio óptico debido al aumento en la presión ocular. Al ser afectada esta estructura que transmite las imágenes percibidas por el ojo que luego se procesan en el cerebro, se corta la comunicación sensorial y así se produce la discapacidad visual. La afectación de la visión es solo periférica. Es lateral, va perdiendo el paciente la visión en este sentido hasta llegar al centro. Y lo podemos percibir nosotros es cuando hemos perdido la visión central. Pero cuando hemos perdido la visión central y uno nota que ya ve como una neblina, que ve opaco, que ya no distingue hacia los lados, por lo menos hemos perdido un 40% del nervio óptico. ¿Por qué se produce el glaucoma? Hay factores de riesgo que aumentan la predisposición de una persona a tener glaucoma. Entre ellos está la diabetes, la hipertensión, pacientes que tuvieron algún trauma ocular o con antecedentes familiares de esta enfermedad, e incluso quienes usan colirios automedicados. Hay dos tipos de colirios que te pueden producir glaucoma: los blanqueadores de los ojos. 2, el uso de esteroides, las famosas recetas para las conjuntivitis en boticas o en farmacias o de venta libre. La única forma de detectar el glaucoma es a través de los exámenes oftalmológicos de rutina. Las personas mayores de 40 años deben realizarse un chequeo visual cada 2 o 3 años y pasados los 60 debe ser anual. Quienes tienen familiares con glaucoma tienen 10 veces más probabilidades de padecer esta enfermedad, por lo que desde los 35 años deben iniciar con los controles. Se considera que es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. No es una enfermedad infrecuente, es una enfermedad desconocida, que es la diferencia. El 90% de las personas que están en nuestras ciudades, en nuestras calles, caminando, no saben que padecen esta enfermedad. Para detenerlo, se usan tratamientos como colirios, medicación e incluso el láser. Asimismo, hay algunos signos de alerta por los que usted debe acudir a su doctor. El dolor, el lagrimeo relacionado al dolor, la fotofobia, una pesadez, un cansancio, y ya obviamente en etapas mucho más avanzadas con una baja de visión. Esta enfermedad suele ser binocular asimétrica, es decir que generalmente afecta a los 2 ojos, pero que inicia con la pérdida de visión en uno de ellos. No olvide que una rápida detección puede detener la pérdida parcial de visión e incluso la ceguera total. Stephanie Paz, 24 horas. Interesante, ¿no? ¿Sí o yo? No automedicarse, es lo peor que pueden hacer. Steffi, cuéntanos, ¿y esta enfermedad solo le puede dar a los adultos? No, en realidad en niños también puede aparecer el glaucoma y se trata precisamente del glaucoma congénito. No es frecuente, pero por ejemplo se puede observar en menores que tienen los ojos extremadamente grandes, con una como capa azul sobre los ojos y que comúnmente tienen fotofobia, es decir, una intolerancia a la luz, entre otros signos. Además hay también el glaucoma juvenil, que da precisamente una de las causas podría ser el uso de colirios automedicados. Los jóvenes suelen decir para blanquear el ojo o para quitar el rojo del ojo. Bueno, esos colirios pueden ocasionar glaucoma. Steffi, ¿qué tan rápido se desarrolla? Bueno, hay varios tipos de glaucoma. Algunos se podrían desarrollar a lo largo del tiempo durante varios años, sin embargo los más agresivos pueden dejarlo totalmente ciego en días e incluso horas. Así que la detección oportuna es la única forma para no perder nuestra visión. Los chequeos de cada año. Los chequeos. Bueno, Gracias. ya lo saben, y uno que siempre anda con colirios para que no se pase el ojo rojo, ¿no? Sí, mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno, y también tenemos alguna información interesante. Antes del corte les dejamos con algunos tips de la semana en nuestro segmento de Vive Bien de Salud. Seguir una dieta rica en frutas y vegetales, particularmente los de hojas verdes oscuras como las espinacas, acelgas y berros, ayuda a mantener sus ojos sanos. Actúan también como neuroprotectores los pescados altos en ácidos grasos omega 3 como el salmón y el atún. Bueno, llegó la hora de despedirnos, pero antes les vamos a dejar con una nota interesante. 1.575 estudiantes se incorporaron en Quito bajo la modalidad del bachillerato intensivo. Esta oferta educativa es parte de la campaña de alfabetización, educación básica y bachillerato Todos ABC.
juran por la Constitución de la República aprovechar de la mejor manera los conocimientos que han adquirido en el bachillerato. Es una alegría inmensa poderlo hacer después de tantos años. Gracias a este proyecto nos dieron la oportunidad de lograrlo y estamos súper contentos. Estoy muy feliz por la oportunidad que nos brindó el Ministerio de poder continuar nuestros estudios y poder seguir adelante para ser grandes profesionales. Todos los flamantes bachilleres están conscientes que nunca es tarde. Por eso la modalidad bachillerato intensivo ha tenido una demanda importante. Este mismo momento juraban en todo el país 18.000 estudiantes. Ustedes que por muchas razones, la mayor parte ajenas a su voluntad, terminaron sí la básica, pero no el bachillerato, ahora recuperaron esa situación por la cual pasaron algún día, recuperaron los estudios, no se conformaron. El bachillerato intensivo es un programa que permite la inclusión de jóvenes y adultos en el sistema educativo. La mayoría quiere seguir estudiando. Estudiar a la universidad, proyectarse internacionalmente, la verdad las limitaciones nunca existen si es que uno quiere alcanzarlas. Administración de empresas quisiera seguir. En la quinta promoción, solo en Quito se incorporaron 1.575 estudiantes y a nivel país se graduaron más de 18.000. Esta oferta educativa ofrece la oportunidad de completar los estudios de bachillerato en un tiempo de 15 meses, correspondientes a 5 meses por cada año escolar. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.